Entonces ellos tienen unas facilidades de acercarnos al mundo, de mostrarnos cómo la tecnología y ni siquiera la tecnología, una manera diferente de pensar, mucho más abierta, mucho menos desprovista de preconceptos. Y la segunda, que fue una lección que me dio un jefe, y es a no buscar culpables. Yo, en el área que yo estaba, cometimos un error brutal y yo estaba furioso buscando el culpable y me encontró dando vueltas. ¿Qué está pasando, Esquivel? Me decía Esquivel, Orlando Durante. Tengo un cariño inmenso. Y me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, es que cometimos un error y yo no lo puedo aceptar. ¿Y qué está haciendo? Buscando, ¿para qué busca el culpable? Enfocándonos en la solución, es que ellos mismos desnudan y descubren cómo sus dinámicas personales en algunas ocasiones son las que están generando que las soluciones no lleguen como se esperan o que no se están consiguiendo a la velocidad que lo debamos obtener. Hoy, en Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a un amigo, a un pana, a un hombre que yo considero buena gente, y por buena gente está aquí, pero sobre todo porque es un profesional que le da muchísimo a las organizaciones a las que se dedica, al trabajo. Es miembro de la comunidad de ECBE, nos hemos conocido allí, está en una ciudad que amo, que es Bogotá. Y por supuesto que él tiene la particularidad de la sabiduría que tienen todos esos bogotanos, de la cultura, del buen hablar, del buen decir, pero sobre todo del ser una persona consecuente con quienes lo hemos conocido. Reciban aquí en este espacio a Oscar Esquivel. Oscar, bienvenido. Gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo. Amancio, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y especialmente para ti por esta invitación increíble. No. Amigo, como te comenté, esto comienza con la pregunta que te dejó Alejandro Lossi. Renato Alejandro Lossi, esta viene de Guatemala, específicamente de la Gerencia de Recursos Humanos de Claro, empresa de telecomunicaciones. Y él te pregunta lo siguiente: ¿cuáles son tus principales retos en la gestión del talento humano ante los equipos multigeneracionales? Bueno, pues si hubiera sido fácil no me la ponen, ¿cierto? Claro. Te diría que ese es un gran reto que los líderes actuales tienen frente a las generaciones diversas que tienen, que estamos dirigiendo. Y es que creemos que con los métodos del pasado, eso ya está, eso es copiar, pegar. Y resulta que a los chicos de las nuevas generaciones, y yo tengo 2 hijos que son millennials, no les apasionan las cosas que a nosotros nos apasionaban. A nosotros nos metieron el cuento feudal de eso que había que ahorrar y tener casa porque eso era fundamental. A los chicos de hoy en día eso no les interesa. A ellos lo que les interesa y valoran, y se lo celebro, valoran el tiempo. Entonces, si nosotros no le dedicamos un poquito de tiempo a comprenderlos, a conocerlos y saber qué realmente les apasionan, pues nosotros cada vez nos vamos a ir alejando y sentimos que esas son generaciones que no se adaptan o que no eran como nosotros que aguantamos tanto palo. No tienen por qué aguantarlo. Nosotros éramos los que muy mansamente aceptamos todo lo que nos dieron. No, los muchachos de hoy en día cuestionan y si no les gusta, lo dejan. Y nosotros tenemos que trabajar en comprenderlos, en avanzar, porque en unos años ellos son los que se van a quedar. Entonces, más le vale a nosotros que entendamos cómo es la relación con ellos para que cuando nosotros estemos de salida nos tengan cierto cariño y respeto, porque eso fue lo que les demostramos cuando ellos vinieron. Ahora, me voy a convertir aquí en abogado del diablo en términos de ir jurungándote. Tú llegas a un cliente de tantos de estos que tienes, ¿ok? Tú como consultor y te dicen, oye, Oscar, tengo un problema. Mi equipo es multigeneracional. Tengo a unos millennial, a unos centennial, a unos baby boomer, a unos baby boomerang, como le dicen también, y entre ellos no se entienden. ¿Qué acciones les ofreces tú a este líder para que resuelva su problema multigeneracional? Bueno, lo que pasa es que no es que no se entiendan entre ellos. El hilo conductor de todo eso es el líder.
Él es el que tiene que ser la bisagra que los una. Él es el medio para que unos y otros aporten, los más antiguos, seguramente los mayores, que aporten mucha experiencia, que aporten conocimiento, que es lo que las generaciones como la mía pedimos, que nos dejen aportar para no caer en los errores que ya por desconocimiento muchos pueden tener. Muy frecuentemente los clientes me llaman para que hagamos las cosas que ellos creen que hay que hacer. Cuando finalmente me contratan a mí es para no hacer exactamente eso. Entonces, en nuestra experiencia es decirles, miren, no nos metamos por allá, por ahí no va. Pero también necesitamos el apoyo y la contribución que nos dan las nuevas generaciones porque tienen una manera de ver el mundo mucho más sencillo. Para nosotros, yo lo digo desde mi experiencia, cuando yo tenía 20 años, pensar en ir al exterior, eso era una cosa, una misión imposible. Eso era una cosa que no se podía lograr sino después de mucho tiempo. No, para los muchachos, pensar que tienen un amigo que vive en Bangladesh es de lo más normal, y lo tienen. Entonces ellos tienen unas facilidades de acercarnos el mundo, de mostrarnos como la tecnología, y ni siquiera la tecnología, una manera diferente de pensar, mucho más abierta, mucho menos desprovista de preconceptos, y eso nos termina ayudando a todos. Eso no es necesariamente un problema, es una enorme oportunidad de eh, que vayamos globalizándonos todos. Ya, y en función de una acción del líder que puede ayudar a amalgamar las diferencias, porque efectivamente me hablas de las nuevas generaciones, pero también hay equipos que tienen generaciones como las tuyas y como las mías, que estamos pensando todavía en que tener una casa es necesario, pero tiene que haber el lugar de encuentro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el término medio donde yo voy a poder trabajar con un jovencito de 21 años que recién sale de la universidad, que cree que se las sabe todas y probablemente así sea, y yo creo que me las sé todas y probablemente así no sea? Pero bueno, igual tenemos que trabajar. Hay un principio, hay un principio de liderazgo que yo promuevo mucho y es fomentar la participación. Cuando el líder se aleja de sentir que es el responsable de tener que resolver todos los problemas y que la gente que trabaja con él, que casualmente es la que está en el frente de batalla, la que tiene que estar lidiando con los clientes, con los usuarios, con los problemas, ellos son los que realmente saben por dónde viene el agua. Entonces, cuando se fomenta la participación y cuando estamos hablando de la participación es qué perciben ellos de qué problemas tenemos y cómo lo podemos resolver. Al tener diferentes generaciones, cada uno de ellos va a aportar una manera válida al final de cómo resolverlo. Y ellos mismos se van a dar cuenta. Y yo he tenido la oportunidad de estar en talleres y en sesiones con gentes de diferentes, de diferentes ¿cómo se llama eso? Edades, rangos etarios, y encuentran que este señor aporta mucha experiencia, pero este chico trae unas ideas muy interesantes. O sea, si fomentamos la participación, se van a encontrar en algún punto. Y Buenísimo. eso yo creo que la diversidad es la riqueza. Vale. Quiero aprovechar en este momento para reconocer la participación de Luis Alexander Peñalosa, de César López, de Judith Alonso y Álvaro, quienes han tenido el bien de estar aquí, de saludarte, además con comentarios muy positivos acerca de mi invitado de hoy, gente que Muy se nota que generosos, te conoce muy y que te generosos. quiere. Y entonces eso ratifica lo que conversamos al inicio de este programa. Oscar, tú que eres un hombre de finanzas, yo voy a arrancar entonces con la pregunta, mi primera pregunta, que es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? Siempre encuentro dos cosas que ayudan a hacer rentable el liderazgo. La primera es que uno no puede liderar efectivamente un equipo que no conoce. Frecuentemente cuando hago mis formaciones en liderazgo, les pregunto, ¿qué sabes de tu gente? ¿Qué conoces de tu gente más allá que es el analista de contabilidad? Eso ya lo sabes. No, dime, ¿con quién vive? ¿Cuántos sus hermanos, qué edad tienen? ¿Dónde estudió? ¿Sus papás y su mamá? No, la verdad no he tenido la oportunidad. Muy difícil gestionar personas si no las conoces. Cuando descubres que este chico que a veces llega tarde o se ve ojeroso, lo que pasa es que después del trabajo se va a estudiar y después de estudiar se queda cuidando a su abuelita porque es el único que lo puede cuidar entre las 10 y las 12 de la noche, pero igual llega aquí a trabajar.
Óyeme, cuando conoces esa historia, comienzas a admirar y a respetar a tu gente. Y no necesariamente para hacer concesiones, sino para descubrir lo intensa que es la vida de muchas personas y cómo tú con un pequeño gesto podrías decirle, oye, ¿sabes qué? Admiro todo el esfuerzo que haces por cuidar a tu abuela. Esas palabras venidas del jefe, que es su imagen, a quien él aspira a reemplazar en algún momento, se convierte en un motivador brutal y él no sabe que le está cambiando la vida a una persona. Porque son los pequeños gestos lo que cambian la vida de las personas. Ese es el primero, conocerlos, y cuando entiendes eso, tu vida como líder es otra. Y la segunda, que fue una lección que me dio un jefe, y es a no buscar culpables. En el área que yo estaba, cometimos un error brutal y yo estaba furioso buscando el culpable y me encontró dando vueltas. ¿Qué está pasando, Esquivel? Me decía Esquivel, Orlando Durán. Tengo un cariño inmenso. Y me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, es que cometimos un error y yo no lo puedo aceptar. ¿Y qué está haciendo? Buscando, ¿para qué busca el culpable? Entonces, cuando me preguntó, ¿para qué busca el culpable? Le dije, pues para que haya una lección ejemplarizante. Me dijo, mire, Esquivel, no busque el culpable, encuentre la causa. Porque le adelanto que el culpable es usted. Porque usted es el líder. Y todo lo que pase en su esfera es su responsabilidad. Y desde eso no volví a buscar el culpable. Me concentré en buscar qué pasó, en qué nos equivocamos. Y si nos equivocamos, nos faltó capacitación, nos faltó claridad, no dimos la instrucción a tiempo, no hicimos el seguimiento correcto, porque finalmente es más fácil liderar inculpándome que saliendo a echarle la responsabilidad a un chico o una niña que es nuevo, que no ha tenido el acompañamiento, el seguimiento, lo que sea. Soy yo. Y eso sí que me ha ayudado mucho, no solamente cuando he sido el líder, sino cuando trabajo con otros líderes para que sean mejores. Oscar, pregunta, ¿cuál ha sido el equipo más grande que te ha tocado liderar en número de personas? En número, uno digamos en momentos normales eran 360, 370, pero había unos 4 meses puntuales en el año que crecía a 410, 420, todo el equipo, ¿no? No es que yo no era el jefe de todos. Sí, sí, entiendo. Conmigo eran como unos 13 o 14, que eran los coordinadores, directores, y, y sí, ese era el equipo más grande que tuve en su momento. ¿Qué fue lo más complejo de liderar un equipo tan grande? Tenían una particularidad. Este equipo venía de casi completo de otro proveedor. El negocio lo ganamos nosotros y un secreto es no pierda la gente, entonces todos tráigalos para acá y ahora son los nuevos. Entonces no los conocía ninguno, eran todos nuevos. Y lograr que se sintieran cómodos, que no extrañaran su lugar anterior y que muy rápidamente, por las acciones de nosotros, no por ellos, descubrieran, wow, salió bien, esto nos convino, esto salió mejor de lo que esperábamos. Ese fue un muy inmenso reto y lindo de haberlo logrado. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido el lugar más remoto al que te ha llevado tu liderazgo? Y digo remoto no en términos necesariamente geográficos, puede ser un lugar remoto emocional que dijiste, yo jamás me había imaginado sentir esto que estoy sintiendo o tener esta conversación que estoy teniendo o llegar a este lugar donde estoy. ¿Cuál ha sido el lugar más remoto que te ha llevado tu liderazgo? Es muy difícil y no quiere decir que no se pueda, pero para mí fue un estiramiento mental muy fuerte trabajar con una empresa familiar. Lo fue. Porque, sobre todo, en esta organización en particular, familia, los directivos de más alta jerarquía en la organización, sobrinos, tíos, cuñados, tenían ciertas rencillas, entonces tener que ser equilibrista en la relación en ellos y entre ellos se volvió un tema complejo. Y que lo que no se dan cuenta en muchas ocasiones ellos es que todos los demás tenemos que hacer malabares para poder lidiar con las cosas que ellos deberían resolver en un almuerzo. Creo que eso es uno de los temas que más le dificulta a la gente en una compañía como esa. Ya, mira que yo he estado en empresas familiares
en los dos bandos, como consultor y fui parte de una empresa familiar, ¿no? Con mi padre específicamente. Y siempre es un mundo muy complejo. El mundo de las empresas familiares realmente es complejo, que requieren mucha consultoría, pero que normalmente no están tan ganados a que tú les muestres sus costuras familiares, ¿ok? No. Te pregunto, hoy que tú eres un consultor, que ya tienes 15 años haciendo este trabajo, que seguramente ya viviste estar en una empresa familiar, pero ahora le harás consultoría, ¿cómo haces para meterte en esas intríngules familiares, en esas situaciones familiares que bueno, que si no se abren esas puertas, no pasa nada? ¿Okay? Si no somos capaces de sincerarnos entre nosotros y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, no va a pasar nada en ese proceso. Cuando aparece la necesidad de una consultoría, y yo creo que esto es como lo más parecido a tener, y me perdonan si la comparación me resulta un poco burda, sobre todo en mi país, o sea, que una persona tenga problemas mentales y reconozca que necesita ayuda, es casi que amerita un premio, ¿no? Entonces, cuando una persona reconoce que necesita ayuda en eso, entonces primero un reconocimiento para una empresa familiar que reconoce que necesita ayuda. En el segundo caso es enfocarse en el problema y posteriormente en la solución. Que enfocándonos en la solución es que ellos mismos desnudan y descubren cómo sus dinámicas personales en algunas ocasiones son las que están generando que las soluciones no lleguen como se esperan o que no se están consiguiendo a la velocidad que lo debamos obtener. Y en muchas ocasiones ellos entienden que deben hacerse a un lado, no necesariamente porque se tengan que retirar, sino porque esas son cosas que ellos no pueden o resolver o mediar para hacerlo porque muy probablemente sean parte del problema. Ese es, yo creo que definitivamente el factor del éxito, que ellos que vean que uno no está ahí para ventilar los asuntos que ocurren puertas para adentro, sino en resolver, en salvar la compañía, porque finalmente de ella dependerán, han dependido de ellos, las generaciones futuras, y eso en el fondo es la que las empresas familiares buscan, es dejar el legado, y que el legado puede estar en riesgo si no actúan en consecuencia con pensamiento empresarial. Creo que es lo que más ellos valoran. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno reunirse con gente sabia como tú. Oscar, ¿cuál va a ser el legado empresarial que tú vas a dejar? Bueno, yo tengo mucho foco en ventas. Digamos que trabajar mucho en ventas y en servicio me terminó llevando a liderazgo, porque finalmente los equipos comerciales, los equipos de servicio, los equipos de cobranza con los que hemos trabajado, para que sean realmente efectivos y productivos, necesitan un liderazgo efectivo. Entonces, como que es un eslabón que no puede estar por fuera de la ecuación. Entonces, yo siento que desde el liderazgo tenemos que legar líderes más humanos. Y aquellas personas que tienen que ver con el trato de los clientes, un trato ya sea vendiendo, dando servicio, soporte técnico, una, un trato humano, cercano, que no seamos simplemente mercachifles, que comerciamos cosas, sino que genuinamente estamos ayudándole a las personas. Así sea una nevera, así sea un cable, pero ese cable le puede estar cambiando la vida a alguien y que tú entiendas que tienes esa misión. Alguien me dijo alguna vez que eso sonaba muy romántico y yo, como soy fan de la historia, no sé si te lo he contado, pues bueno, mucha gente le dijo a Gandhi que liberarse del Imperio Británico sin disparar un tiro, eso era muy romántico. Y mira, entonces siempre pienso en esos grandes ejemplos para decir, pues yo puede que digan que sea muy romántico, pero que funciona, funciona. Y con esa me quedo. Y bueno, yo conquisté el amor de mi vida por romántico, ¿no? Así que sí, eso funciona. Correcto, La humanidad exactamente. sigue viva gracias al romanticismo. Gracias a Dios. ¿Okay? Sí, 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 Gracias. somos pura emoción. Sin duda, sin duda. Vale, y es que en el romance no solamente está el enamoramiento, el romance tiene que ver con el rozar, con el roce, con la relación. Y las Sí, relaciones las tenemos en la empresa, la tenemos. Así que todo el qué tiempo. bueno que hayan pensamientos románticos porque es lo que nos va a mantener en relación con los otros. Ujú. Oscar, hay un libro eh,
del cual tengo un resumen en mi canal de YouTube, que no sé si lo hayas leído, seguramente sí, tú eres un buen lector, que se llama En su tiempo, es un libro de Harvard Business Review. Es un libro que recoge los 100 grandes líderes empresariales del siglo XX, ¿okay? Desde Ford hasta Bill Gates. Sí. Todos están allí descritos, ¿no? Pero el gran tema, porque lo que voy a flexibilizarlo, el gran tema de este libro es que dice, mira, divide el liderazgo en 3 tipos. A ver. ¿Okay? Dice, el creador, el liderazgo creador, el que innova, el que genera la empresa. Luego, un líder que es capaz de estabilizar la empresa, gerenciarla, manejarla y mantenerla en operación viva, salvarla de la crisis, meterle la mano en lo financiero y poder hacer los arreglos, que probablemente el creador no es capaz de hacer eso porque está en capacidad creativa y está invirtiendo y está endeudándose y lo que quiere es que nazca el muchacho, para decirlo así. Y luego está, él dice, lo dice el libro, en los gestores del cambio, los que llega un momento en que ya la empresa está estable, pero hay que romper con eso, porque si queremos salvar la empresa ahora nuevamente, tiene que llegar un líder que gestione el cambio. Entonces, el libro clasifica a estos 100 líderes y les va dando qué categoría era. Hoy, en la realidad que tú vives con tus empresas, en los que les haces consultoría, ¿cuál de estos 3 está prevaleciendo más? ¿Hay un balance? Dices, no, necesitamos más creadores, necesitamos más innovadores, más gestores del cambio, más estabilizadores. ¿Cuál de estos 3 crees tú que están marcando el mercado en este momento? Es una muy compleja manera de verlo, pero yo me acojo a las estadísticas oficiales. En algún momento, y tú lo sabes, cuando somos autónomos, hay momentos que no son tan buenos, otros que sí son muy buenos, entonces esos son momentos de alegría. Pero cuando revisas las estadísticas de la duración de una empresa en Colombia, que es la información que yo tengo, y dice que, que al 7º año, el 92% de las empresas en Colombia ya desaparecieron. Entonces, cuando tenemos una mortandad tan fuerte del 92%, pues aquellos que lograron, aunque sea mantenerla viva, pues no los podemos llamar de otra manera que triunfadores. O sea, con una tasa de deserción tan grande no hay otra manera. ¿Qué siento yo? Que necesitamos más emprendedores todavía. Más emprendedores y gran parte de esa realidad y necesidad que tenemos como sociedad, y creo que es un concepto muy latinoamericano. Fuimos criados para ser empleados, para ser seguidores. Prepárate, estudia para que tengas un buen trabajo. Y yo creo que a las nuevas generaciones ya les viene sonando mucho el tema de ser independiente, vivir por nuestra cuenta, lanzarse, hacer cosas. Celebro enormemente que haya startups y que se les ocurran ideas locas para hacer las cosas más inimaginables que para nosotros en su momento lo eran. Creo que en este momento todavía estamos nosotros, en este entorno que yo vivo, creo que es lo que todavía seguimos sintiendo. Por supuesto, yo creo que eso es como la vida misma del ser humano. Nosotros al principio necesitamos pediatra, pero ya cuando tenemos 18 años ya no necesitamos pediatra, ya necesitamos otro médico, el familiar, y ya en la época mía, pues el internista para que nos mantenga al día con el tema de la hipertensión, que es en mi caso. En cada momento de la vida y de una sociedad se requiere algo más, pero para nuestras sociedades tan jóvenes que todavía ni siquiera tienen muy definida su identidad, sí, más emprendimiento y más valientes que quieran salir y arriesgar. Fíjate que esas estadísticas que muestras no se distan de Chile. Chile, yo estoy ubicado aquí en Chile, vivo en Chile, para los que no me conocen. Y Chile, de la región, es el país con mayor índice de emprendimiento, pero también tiene el mayor índice de muerte de los emprendimientos. Yo trabajo para una empresa, le presto servicios de formación a una empresa de un programa de liderazgo de crisis que se llama Cercotec, que es un organismo del Estado que ayuda al emprendimiento. Y con el respecto a la startup, en el área de tecnología, por ejemplo, hay unas estadísticas mundiales que de cada 10 emprendimientos en startup, 1 pega, y Chile está de cada 30 1, es decir, que está bien lejos, ¿no? Pero con muy buenas estadísticas con respecto a la región.
Y yo coincido contigo, pero yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto emprender, Oscar? Tú eres un hombre de finanzas y yo, que no estudié, aunque estudié administración de empresas, conozco un tema, no quiero equipararme a tu nivel, ni cerca, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con nuestra falta de educación financiera. ¿Es así o no es así? Por supuesto que sí. Adhiero totalmente a que nos falta, insisto, a nosotros fuimos forjados, las nuevas generaciones no tanto, a ser empleados y estar en un lugar y casi que cuando te dicen, cuando un compañero del trabajo le dice a uno, me voy a independizar, me voy a retirar porque me voy a independizar, pero ¿cómo vas a hacer esa locura? De hecho, ya lo consideramos una locura. Pero es que hay otra cosa muy importante, que es que yo creo que a nosotros nos enseñaron que la felicidad o el éxito es dinero y poder. Y con ese cuento occidental nos tienen embaucados. No, la felicidad y el éxito es cualquier cosa en la que estés absolutamente satisfecho. Yo conozco emprendedores que han comenzado 3 y 4 emprendimientos y no pierden el entusiasmo. Como diría Winston Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Qué maravilla tener gente como esa, que se arriesgue. Y es que el riesgo, y además, y por ahí vi un mensaje de alguien que trabaja en riesgo, el riesgo es visto como algo malo, ¿no? El riesgo hace parte de la vida misma, casi que desde que nos levantamos estamos corriendo riesgos. Entonces, pues, hay que desmitificar el tema del riesgo y entender que hace parte de lo que podemos hacer, lo que pasa es que cuantificarlo y medirlo y ya, y lanzarse, porque definitivamente las aguas calmas nunca han hecho buenos marineros, entonces hay que arriesgar. Claro, pero fíjate que yo siento, y voy a trabajar este tema un poquito más. Está encantando esta conversa, no me he metido en tu vida, que es lo que me interesa. Pero, fíjate, hoy yo estoy de acuerdo contigo que las nuevas generaciones son mucho más arriesgadas y quieren menos ser empleados y ser mucho más emprendedores. Generacionalmente, sí, es verdad. Pero los fracasos siguen existiendo en ambas generaciones. Entonces, cuando vamos a la pequeña y nos vamos a ver en el sistema educativo, desde la primaria hasta terminas el bachillerato, que es tu educación básica y media, no ves ninguna clase donde no te enseñan a administrar la cartera. Tú no puedes, tú sales del bachillerato y no sabes administrar ni tu propia cartera. Es decir, no hay educación financiera en este sentido. No. En tus primeros 17 años de educación. ¿Ok? Llegas a la universidad, estudias contabilidad, no te enseñan a invertir, te enseñan números, pero no te enseñan a invertir. Y menos a quitarte el miedo a invertir. Entonces, claro, cuando un joven, 22 años, 23 años, sale de la universidad, graduado, y quiere, lo primero que se choca es con un mundo tan, voy a colocar esto entre comillas, tan complejo como las finanzas, y emprende sobre la base de la idea, que es muy buena, que estoy seguro que es brillante, pero que si tú no la soportas con lo financiero, vas a terminar donde terminan todos. Hoy a los jóvenes se les hace muy fácil mercadear, que a ti y a mí nos cuesta tanto. ¿Sí? Bueno, porque ellos nacieron en el mundo donde todo el mundo se mercadea a través de las redes sociales. Para ellos eso es natural, pero para nosotros es súper complejo. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Primero, si estás de acuerdo con este análisis mío, y segundo, ¿qué hacer con esto? ¿Cuál sería tu yo le agregaría que ni me pasó a mí en la universidad, ni creo que esté pasando actualmente, es que tampoco les enseñan a vender. Pareciera que eso se adquiere por ósmosis y resulta que uno de los grandes problemas de estos nuevos empresarios es que no saben vender la idea. Porque para poder desarrollar un concepto que sea realmente atractivo, y ahí ni siquiera necesitas poner de tu propio bolsillo, una idea maravillosa, te vas a uno de esos, ¿cómo se llaman? Escenarios donde cogen las ideas y les ayudan a invertir, se me fue el nombre en ese momento, semilleros de inversión,
Ujú. Bien vendida esa idea, consigues la financiación y el apalancamiento que estás buscando, pero no les enseñan a vender, cuando esas debería ser una de las habilidades. A ver, yo siempre he pensado, y voy a meterme en otras honduras complicadas con con la universidad. En la universidad no te enseñan cosas básicas que una persona en el mundo empresarial necesita. No saber vender y no saber sentarse a la mesa. Te sientas con los inversores y no sabes qué tenedor es el que sigue y no sabes cuál es el vaso tuyo y te le terminas comiendo al pan al vecino. Y eso puede matar la negociación. Entonces lo que quiero decir es que esas pequeñas habilidades que en el día a día y los pequeños, vuelvo y digo, la felicidad y las cosas importantes de la vida son los pequeños detalles. Esos son los pequeños detalles que no te enseñan en la universidad y que deberías saberlo para que podamos comenzar a tener un mundo mejor. Por ejemplo, en nuestro mundo latinoamericano, no solamente esas dos, por ejemplo, cada vez un mejor inglés. Nos tenemos que relacionar en el idioma, ser menos en el caso de nosotros y más cercanos a la tecnología. La tecnología es una cosa que ya se quedó a vivir entre nosotros y esa difícilmente va a desaparecer. Entonces, yo nunca creo que las cosas sean unicausales, que siempre son una combinación de varios factores que algunas veces pesan unos más que otros, pero que uno tiene que estar siempre viendo cuáles son esas pequeñas y grandes causas que hacen que las cosas ocurran o dejen de ocurrir, que es lo que finalmente para el caso estamos hablando. Mira, yo no puedo primero dejar de reconocer que aquí Mónica dice: buenas tardes, Oscar, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Siempre es muy útil y productivo escucharte. Pero Álvaro se lanzó una tesis, lo cual yo estoy seguro que tú querrás leer y seguramente opinar. Dice: emprender en una economía con la colombiana es una mezcla entre el soñador y el suicida. Más en el entorno de una reforma laboral que se viene, donde las oportunidades solo están proyectadas para los trabajadores. En días pasados, Bruce McMaster dijo que esa reforma es el certificado de defunción para los emprendedores. ¿Opine usted? Bueno, yo, yo siempre tengo algo que me ha pasado. Es muy frecuente que cuando uno se encuentre con los amigos les hable, bueno, ¿y qué? No, la situación está difícil, está jodida. Siempre. Pero yo tengo 55 años. Me parece tener 7, 8 años y a mi papá escucharle decir, uy, no, qué situación tan jodida. Siempre ha estado jodida. Siempre. O sea, no es algo nuevo con lo que nos estemos encontrando. Claro que siempre hay reformas y que viene. Y, a ver, para darte un contexto, en Colombia hay una reforma tributaria. En los últimos 26 años hemos tenido 24 reformas tributarias. O sea que vivimos en la reforma. Entonces, que sentir que, que las reformas son las que nos impiden, me parece que es simplificar un poco el tema. Yo creo que estamos hablando de cambios generacionales mucho más profundos en términos de enseñarle a las nuevas generaciones y celebro que haya ya varias universidades en Colombia que estén teniendo cátedra, clases y incluso seminarios particulares para emprendimiento, donde el tema no es cómo conservar un trabajo, entrar a un trabajo y conservarlo, sino ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué tienes que hacer? En la Cámara de Comercio en Bogotá y en diferentes ciudades tienen muchos seminarios y una gran dosis de elementos formativos que te dicen qué hay que hacer para emprender. Y eso con o sin reforma vamos a tener que hacerlo. Tenemos que liberarnos, y vuelvo y digo, estamos en una sociedad todavía muy jovencita, que está a punto, y que está en el punto preciso para que pueda aprender eso, a que entienda que hay que arriesgar. Y suicida, bueno, pues es que voy a decir algo que me dijo un amigo mío que se llama, ya se me olvidó el nombre de mi amigo de lo emocionado que estoy, de, de, me dijo, mira, Oscar, cuando tú eres empleado, tienes un riesgo enorme, solo tienes un cliente y tienes que lidiar con la tiranía de tu jefe. Si eres autónomo o independiente, tienes muchos clientes y vives la tiranía de tu cliente. La ventaja es que si ese cliente es muy tirano, tú ya no le vendes más. Entonces, finalmente, cuando somos empleados vendemos nuestro trabajo. Cuando somos independientes, pues le vendemos nuestro trabajo a otros. Y hay que comenzar a desarrollar una serie de habilidades que no sabíamos que teníamos, como salir a vender, contar nuestra historia, mostrar lo maravillosos que somos y cómo le podemos ayudar a los demás. Y ese es un tema que independientemente del entorno, pues habrá que seguir desarrollando como individuos. No podemos esperar a que
Y eso tiene que ver con liderazgo. No podemos seguir esperando que el gobierno nos resuelva los problemas. Eso los tenemos que resolver nosotros. Sin duda, sin duda. Ahí coincido contigo. Bueno, Oscar, déjame conocer un poco más al hombre detrás del traje eh, y de estas buenas ideas desde el punto de vista de emprendimiento. En tu adolescencia, en tu niñez, ¿eras un líder o eras más bien un líder como lo entendemos en ese momento que era el que más resaltaba, era el pavo real? ¿O más bien eras de los tímidos, de los introvertidos, de lo que no sobresalía? Bueno, muy tímido sí era, pero en el ambiente educativo no. Yo sentía que en el colegio era la oportunidad como de liberarme, de encontrar un escape. Fui buen estudiante como hasta tercer año de bachillerato, muy bueno y me esmeraba, pero también estaba en el equipo de fútbol y me esmeraba por ser de los mejores. Ya los últimos 3 años del colegio ya no me importó tanto ser de los mejores, muy debatiente, me ofrecía y siempre fui muy inquieto por los temas del debate político, del debate social, no, digamos, no deliberante, pero sí por lo menos debatiente. No tragar entero y cuestionarme por qué nos estaba pasando esto. Bueno, y teníamos un país en ese momento, como siempre. Aquí siempre hemos tenido un país muy convulso, pero pues en ese momento estamos hablando del 84, 85 años muy difíciles en términos sociales y políticos. Y bueno, eso yo creo que me ayudó a despertar un poco mi sentimiento crítico. Eso. Entonces, no era de los muy revoltosos, pero sí me tiraba mis chistecitos y, y me acogían y me lo celebraban y eso como que me daba entusiasmo. Y en los demás aspectos de la vida sí era más bien tímido. ¿En la universidad fuiste de muchas novias o de pocas novias? No, ninguna, no, ninguna. Muy poquitas, ¿no? Esa no fue mi especialidad. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo te vendiste para conquistar a tu esposa? Yo creo que ahí sí vale decir que la divina providencia actuó con su sabiduría y ayudó a que las cosas salieran bien. Yo afortunadamente pues tengo una esposa maravillosa que me secunda y que me lidera. Y que por supuesto, ya ahí debió haber escuchado, lo dije duro para que ella escuchara. Okay. Entonces creo que en ese sentido soy un buen seguidor. Entonces la divina providencia me ayudó muchísimo. Tienes 2 hijos. 2 hijos. ¿Una niña y un varón? Sí, 26 y 18. ¿Cómo manifiestan tus hijos su liderazgo? Bueno, he encontrado que ellos han sido en general, los dos han sido buenos estudiantes. Nunca tuve un problema académico con mis hijos. Ellos muy responsables. Eh, pero me gusta que sean críticos. Sentarse a conversar de política con ellos es un tema fuerte porque tienen convicciones y demuestran que no son fácilmente influenciables. Y ese creo que es un factor que me llama la atención, que tienen criterio propio. Y cuando un líder tiene criterio propio, puede escuchar a los demás, pero sabe perfectamente lo que quiere y para dónde va. Y cómo conseguirlo, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Y ellos en sus diferencias humanas, si tú dirías, ella es más carismática o más intensa, más de resultados, él es más carismático, más de resultados. Si le aplicaras el DISC a tus hijos, ¿conoces el DISC? Sí, lo conozco. Si le aplicaras el DISC, ¿cuál es el rojo, cuál es el amarillo, el azul o el verde? Yo creo que son muy concienzudos ambos. Santiago tal vez más directivo y Sara más influenciadora. Siento, me puedo equivocar, pero porque lo que tengo, no les he hecho la prueba, ¿no? Pero siento que ambos son muy, muy directivos, sí. Si te pudieras tatuar en tu brazo dominante Sí. un logro del cual te sientes orgulloso, ¿qué te tatuarías? Aló. Ay, Dios. ¿Sí? Aquí estoy. Te perdí, se me fue un momentito la señal y te perdí. Ok.
Si que me pudiera tatuar un logro. Un logro de tu vida en tu brazo dominante, ¿cuál o qué te tatuarías? Mira, yo creo que la adaptabilidad. Yo yo siendo empleado perdí 3 veces el trabajo y no recuerdo que me hayan votado por malo, no. Reestructuraciones, ajustes, cambios y en la última ocasión fue la más difícil de todas porque casualmente perdí el trabajo lidiando con la enfermedad de mi hija, que en ese momento estábamos en tratamiento para la leucemia. Y en ese momento, con tu hija en esa condición y pierdes el trabajo, uy, se te cae la estantería. Entonces, yo creo que haber sido, no yo, en conjunto con mi esposa, familiarmente hablando, ser capaces de sobreponernos a esas dos pérdidas que son igualmente, o sea, ese dolor que estar manejando una cosa y perder tu sustento y pensar qué voy a hacer y cómo lo voy a resolver simultáneamente, de eso me siento orgulloso, de tener la resiliencia para poder repensarme y creer que podía, por un camino distinto del empleo, conseguir lo que me gusta, que es hacer lo que me apasiona y lograrlo, ¿no? Porque pues en ese momento estamos hablando de hace unos 15 años, pues Santiago pues tenía 11 años, la niña tenía un poquito menos de 3, pues todavía había mucho trecho que recorrer y bueno, ya mirando con espejo retrovisor, dice uno, ah, mira, sí, se podía. Es que las lecciones que da el espejo retrovisor son poderosas, ¿no? Yo no sé si lo sabes, pero Carlos Rosales también tuvo la misma situación con su hijo, varón mayor. Wow, difícil, Sí, difícil. bueno, lo Y dice usted. aleccionador, ¿no? Me imagino, decir, Carlos está muy orgulloso de su hijo mayor, por eso, Sí, sí, bueno, sí. la situación que vivieron juntos. No, de mí sí. Querido, llegó el momento del liderazgo. Es aquí de manera anecdótica cuando tú nos cuentas a todos los que estamos conectados contigo un momento de liderazgo donde actuaste como líder e impactaste a uno o a muchos, o un momento donde alguien actuó como líder en tu vida y definitivamente quieres reconocer su liderazgo. Yo me retiro, te dejo solo con mi audiencia mientras tú nos cuentas tu momento de liderazgo. Ocurrió hace unos 16 o 17 años y teníamos como norma que los coordinadores y conmigo participábamos en el proceso de selección. Entonces, en algún momento estábamos metidos en el cuento de la planeación estratégica y yo les dije, chicos, encárguense ustedes de la selección, elijan ustedes a las personas, yo confío plenamente en lo que ustedes hacen. Y efectivamente así se hizo y teníamos como un símbolo de la bienvenida a las personas que entraban a la organización, tenían una reunión conmigo. Y entró a la reunión conmigo una señora mucho mayor del promedio de edad de la que teníamos en ese momento y además tenía pues un atuendo muy loco y el pelo pintado de rojo. Y yo por dentro decía, ay no, ¿qué pasó aquí? Nos equivocamos. Ella entraba al área de cobranza y pasados unos 4 o 5 semanas comenzó a aparecer en los primeros rankings de mayor productividad un nombre que yo no recordaba. Entonces hablé con el coordinador y le pregunté, oye, esta nueva persona, dijo, Oscar, es una de las nuevas. Yo, ah, ok, listo, perfecto. Nuevamente en el siguiente reporte ya era primera. Y me dice, le digo yo, ¿cuál es? Me dice, Oscar, ¿se acuerda la señora del pelo rojo? Le dije, sí, sí, la recuerdo. Ya no lo tiene rojo, lo tiene amarillo. Es la mejor. Y para mí fue ¿por qué fue aleccionador? Porque me enseñó que hay que eliminar, quitarse de la cabeza los prejuicios. Yo pensaba que porque era muy, muy, muy mayor para su momento, porque tenía un aspecto diferente, loco, porque se pintaba el pelo, eso podía marcar la diferencia. Y fue muy aleccionador en mi liderazgo a entender que tenía que tener una amplitud mental más grande, que tenía que comenzar a pensar fuera de la caja, a que lo que me importa finalmente es lo que la gente hace, no sus comportamientos. Eso no tiene nada que ver. Las actitudes no son lo importante, es el hacer de las personas, el cómo se comprometen en el trabajo, lo que realmente vale. Y creo que fue una lección que incluso creo que los coordinadores y los directores me dieron y lo acepté con mucho entusiasmo porque me di cuenta que era una enorme oportunidad de conseguir nuevos talentos donde no los imaginábamos y que podíamos
aspirar a mejores cosas si nosotros abríamos nuestra mente y nuestro corazón para llegar a las personas que más iban a necesitar de nosotros su trabajo y sobre todo nosotros de ellos, de todo su talento. Creo yo que esa es una de las lecciones que más agradezco a la vida haber tenido. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Me encanta y creo que hoy cada vez, lo bueno de esto es que hoy cada vez tenemos más líderes abiertos a gente que se pinta el pelo, que se tatúa, que se muestra de manera diferente. Exactamente. Me recordaste en mi primer libro que se llama Ponte en Acción, 72 formas de avivar el liderazgo. Ahí tengo un artículo que se llama La gente rara hace las organizaciones innovadoras. Y tenía que ver mucho con ese juicio. Oscar, yo no me quiero ir sin que la gente aquí se entere en qué estás, cuáles son tus coordenadas, cómo te contactan, cuáles son los eventos que tienes próximamente. Así que, por favor, antes de que nos vayamos, por favor, cuéntanos en qué estás. Bueno, hace 15 años estoy en tres cosas que me apasionan. Estoy dedicado a la formación, eh, desarrollo programas de liderazgo, de ventas, de servicio al cliente y de la cobranza como una extensión del servicio, porque entiendo que aunque pareciera antipático cobrar, es una derivación del servicio. Y estos talleres los construyo a la medida. Yo no es que yo tenga un taller y voy y lo dicto en todas partes iguales. O sea, construyo con cada cliente lo que necesita en función de las angustias y de los dolores que tiene en ese momento, todo ese tipo de programas. Hago consultoría en programas de relación con los clientes, de liderazgo, mejora de indicadores, implementación y montaje de contact centers. Eso me gusta mucho, lo aprendí a hacer y le encontré un gran placer a eso. Y hago lo que me llevó lo que me llevó al mundo de la independencia, hacer mediciones de satisfacción, de encuestas, de focus group, de entrevistas en profundidad, porque eso me da los insumos. Yo no he tenido la oportunidad y eso me lo vengo diciendo, tengo que escribir más cosas, pero muchas de las cosas que yo aprendo de lo que tiene que ver con servicio y relación con los clientes, me lo enseña eso que los clientes dicen cuando los encuestamos y los entrevistamos. Eso me encanta hacerlo porque es lo que me nutre y me da las herramientas y las certezas y las convicciones sobre las cuales después en las capacitaciones plasmo. Esas tres cosas me gustan hacerlas. Estoy en todas las redes sociales. Hace poquito subí que también estoy en TikTok, estoy comenzando a subir videos. Emerson, nuestro amigo común, me animó a hacerlo y bueno, creo que de alguna manera eso también me ayuda como terapia y a pensar. Entonces ahí me pueden encontrar y bueno, ese es ahí está en el pie de la página está la página de la compañía. Yo tengo una compañía que se llama Nuera Consultores, pero me encuentran muy fácilmente por Oscar Esquivel en todas las redes sociales. Qué bueno. Oscar, para mí ha sido un gustazo conversar, siempre es grato conversar contigo, tus aportes en las reuniones de EDVE, quien patrocina esta conversación, quien además me dio la oportunidad de conocerte y poder estar junto a ti. Además, bueno, que yo le tengo un afecto muy especial a tu país, porque además sé que está haciendo grandes cosas por mis compatriotas venezolanos que están radicados allá. Tengo familia viviendo en Bogotá y añoro siempre ir a esa ciudad y comerme una sopa de ajiaco, esa que querido, abrazo grande. Muchas gracias, Amancio. Muy gentil.